Ya, Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. ya, bueno. La clase. Primero, ver si tienen algunas preguntas. Y luego vamos a ver los problemas que les había planteado en la anterior clase. ¿Los escucho? Disculpe, ingeniero, yo tengo una pregunta. En el método que había hecho anteriormente, en insertar arista, Ya, ¿qué pregunta? hay un for al final de ese, porque tenemos que eliminar, ¿no? No sé si Ya, lo podría mostrar su código, porque no ahorita entiendo qué es lo que hace, si el remove lo hace todo, creo. déjame buscar ya. Este, Insertar, insertar. sí. ¿Cuál for? El insertar arista no tiene ningún for. Perdón, eliminar vértice. Ya, ¿cuál remove este? Y ese for de ahí. ¿Cuál? Lo que hace es Aquí, recorrer otra vez la lista, el último ese. ya, ya. Fíjese lo siguiente. Vamos a tratar de hacerlo con ejemplo. Déjame buscarle en ese simulador que les muestro a veces. Pequeño ejemplo. Voy a compartir la pantalla en este momento, ¿ya? Para que usted lo vea. Permítame un segundo. Lo vea, ¿está viendo la pantalla?
se ve. ¿Hizo el análisis del algoritmo o simplemente lo miró, alguna prueba de escritorio o algo por el estilo? Simplemente lo analizó así y dijo, esto está mal. Sí, sí lo analicé a simple vista y pienso que el remove lo hace todo, por eso le digo que... Ya, ahora le voy a demostrar que lo que usted piensa está errado. ¿Ya? Lo que pasa es que Ok, ese es el problema. Ustedes se han acostumbrado solamente a hacer un análisis por encima y se han olvidado de lo básico, son las pruebas de escritorio. Ustedes tienen que practicar bastante eso, porque mientras más lo practiquen, luego va a ser más automático si tienen su razonamiento. Ya, miren. Vamos a tratar de garabatear esto. ¿Ya? Ya, suponga que usted quiere eliminar un vértice. Suponga que usted quiere eliminar el vértice 2. ¿Ya? Este de acá. ¿Sí o no? Entonces implicaría sí, que esto de acá ya no hay, ¿sí o no? Con eso lo hacemos directamente con el primer remove que tienen en la lista de esencia, remove esa posición, que es la posición 2, ¿sí o no? sí, sí. Ya. Pero, fíjense, al eliminar esa posición, todos suben hacia arriba. En realidad, esta posición, si usted da cuenta, no la tenemos. Ellos la ponen acá, pero nosotros no la tenemos. Lo que tenemos, este valor como tal no está almacenado, ¿no es cierto? Lo que tenemos es todo esto. Perdonen la exactitud. Todo eso tenemos. Entonces, si yo lo he eliminado, el que era posición 3, ¿qué posición va a ocupar? 1, 2. La 2. ¿Cierto? La 3. Perdonen, como les digo, la forma de digo, pero no estoy muy bueno en el curso. Este es el 5, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer con todas las posiciones que estaban por debajo de la 2? Además de eliminar en todo el grafo la posición 2, por ejemplo, todos los que estaban por debajo de la posición 2, hay que restarle 1 a ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tenía que ser ese? 2. 2, exactamente. Tendría que ser 2. 4, no se toca porque está por debajo de 2. 4, ¿cuánto tendría que ser? 3. 3, bien, Julio. Y así sucesivamente. Eso es lo que hace el segundo for. Por eso es que si se fija, ¿puedo cambiar esta pantalla? Si no, Sí, sí. si se fija, ese for lo que hace es navegar nuevamente en la lista de adyacentes que toca y a todos los que están, a ver, fíjense, todo lo que la posición adyacente es mayor a la posición que se iba a eliminar, lo ven, ¿no? Dice, solo los que son mayores. Le resta 1. ¿Entiende por qué ahora este for? ¿O todavía no? Lo Si que no no entiendo entiende, es por qué le resta 1. por lo que le acabo de explicar. Ahora vamos a ver de nuevo. De nuevo vamos a ver. De nuevo empecemos acá. Quiero eliminar. ¿Cuál quiere eliminar que no sea el último, que no sea el 6 ni el 5? Que sean, no sé, el 1, el 2, el 4, el 3 o el 0 si quiere. ¿Cuál quiere eliminar? Pero me va a prestar atención ya, porque no me está prestando atención. ¿Cuál quiere eliminar? El 3. El 3. Ya, vamos a eliminar el 3. Entonces implica que en esta lista de adyacencia ya no va a haber esta. Con esa hacemos el primer remove. Solo de esa lista de adyacencia. Y todas estas posiciones que están marcadas acá, al eliminar toda esa posición de la lista, van a quedar estas, pero van a quedar reducidas en 1. ¿No es cierto? Solo en posiciones ahí, en esta parte de acá. Ya no va a haber la posición
4, la 4 va a ser la 3. La 5 va a ser la 4. Ya entendí, ingeniero. Ya. Ahora sí entendí que estamos trabajando con posiciones. Exactamente. Entonces, todas las Sí. posiciones que están por delante del 3, hay que restarle 1. A este hay que restarle 1. A este hay que restarle 1. A este también. Y a este. Y todo lo que sea 3 hay que eliminar aquí. Aquí. Entonces, ese segundo for, por eso pregunta si la posición adyacente que estoy revisando es mayor a la de la posición a eliminar, hay que restarle 1. Porque si no, quedaría un desastre en nuestro grafo, ¿no es cierto? Sí, sí. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces yo les Ya, sugiero gracias. que bueno, ustedes pues, esto lo que he hecho básicamente es hacer una pequeña idea que ustedes lo podrían hacer más fácil con un cuaderno, ¿no es cierto? Entonces yo les sugiero, mientras no lo tengan visualizada la estructura en su cabeza, porque obviamente necesitan un poco más de práctica, háganlo con un cuadernito. No seamos flojos de usar el cuaderno. La verdad que si el cuaderno no funcionara, yo no estaría de su profesor como ahora, porque cuando yo estudié no había tanta disponibilidad de computadora, casi nadie tenía. ¿Y dónde hacíamos? Cuaderno. Entonces, cuando uno se queda muy dependiente de lo que hace el computador, por ejemplo, muchos dicen, a ver, hágale un debug. Pero el debug es básicamente hacer con la computadora lo que uno hace con la prueba de escritorio. Entonces, ya mira, pero si ya tengo el debug, ¿para qué voy a estar haciendo prueba de escritorio? Porque ahí lo estoy haciendo yo. En cambio, en el debug simplemente estoy haciendo que la máquina vaya hasta que me detecte un error. Entonces ahí, es cierto, puede ser que gane tiempo, pero puede ser que no lo encuentre nunca. Entonces tenemos que valernos de las dos herramientas, ¿ya? ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. En el insertar arista, ¿no sería sin el if? El insertar arista. Porque yo lo probé y con el if me sale el vértice inicial, o sea, los dos vértices. Pero sin el if me sale como está aquí en la pantalla como el cuadrito de la lista de adyacencia. Ya, sin el if, a ver, vamos a ver. El insertar arista me dice. Sí. Ya. Lo que pasa es que tal vez usted, yo en el video corregí algo y se lo dije, vamos a revisar en una parte, y ahí mientras revisaba me di cuenta que yo había puesto igual, no diferente. Sí, también lo cambié por diferente. Aquí, miren. Está hablando del insertar arista del grafo, no del digrafo, ¿no es cierto? Porque el digrafo varía. Sí, del grafo. Yo lo probé con igual, con diferente, pero no Aquí, me sale como está en la... este. Sí, ese. Fíjese, aquí lo que yo hago esto es, el primero inserta en un sentido, ¿ya? Solo en un sentido. Y el segundo solo en caso de que no sea lazo, eso quiere decir que son posiciones diferentes, son vértices diferentes, no es un lazo. Entonces lo que yo hago es obtener, ya sé dónde está. A ver, ¿quién me dice dónde está mal? Bien, buena pregunta. Ahí me he dado cuenta de cuál es el error. Fíjense por copiar y pegar y no corregirlo bien. En la posición vértice del origen, Bien. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En la primera o la segunda? en la primera lista. No, aquí. En la segunda. En la segunda. Eso es lo que está mal. ¿Ya? Por eso es que no le funciona. Permítame corregirlo. ¿Ya? Aquí. Aquí en la primera, ¿quién me preguntó? Guzmán, Yo. Paul, ¿no? Gerson. Sí, yo. Entonces, en la primera, si se fija, obtiene la lista de adyacencia del origen y le agrega como adyacente el vértice destino, ¿ya? Pero en la segunda, debería obtener la lista de adyacencia del destino y agregar la adyacencia del origen. Entonces, aquí lo que está mal es ahí.
ahora sí no debería tener problema. ¿Me entiende? Creo que ahora sí, para Ah, sí, ahorrarnos. como es grafo no dirigido, tiene que insertar de ida y de vuelta, ¿no es cierto? Si es que no es el mismo vértice. Fíjese que ese rato que estaba revisando, solo me di cuenta de esto y no me di cuenta de esta parte de acá. ¿Ya? Entonces esa parte de Ya ahí lo lo entendí ahora. corrige y debería funcionar. ¿Le parece? Sí, ¿Está de acuerdo o no ahora está sí. de acuerdo? Si no está de Sí, acuerdo, ya ahorita lo revisamos. lo voy a comprobar ahorita y yo creo que ahora está bien porque ahora ya Ahora en tiene más gráficos sentido, distintos ¿no es es de cierto? ida y de vuelta. Sí, sí. Ahora tiene más sentido. Ya. ¿Qué otra pregunta más tiene? Algo que a manera de comentario, que sus compañeros en la anterior clase, los que tuvieron, me preguntaban por qué tantos archivos. Ustedes pueden dividir en clases. Yo les doy como sugerencia hacerlo así. Por ejemplo, este del conexo, ustedes pueden hacer todos esos métodos que no necesitan más que devolver un resultado. En vez de hacerlo una clase, pueden hacerlo una clase de utilitario, en donde los métodos son simplemente compartidos. Entonces, como son compartidos, son estáticos, directamente hacen su cálculo y devuelven, ¿no? Esa podría ser otra forma para que todas estas que solamente necesitan devolver un falso o un verdadero, no lo hagan como una clase. Podrían hacerlo como un utilitario grafos, ¿ya? En donde directamente va a ser un método estático, público y conexo. ¿Y qué va a recibir como parámetro? Va a recibir un grafo, ¿no es cierto? Y ya luego ese grafo se va a encargar de hacer lo que ustedes requieran, o ese método ya se va a encargar de hacer lo que ustedes quieran. Como un ejemplo simplemente, si ustedes quieren hacerlo como un utilitario, digamos, util grafo. Y ese mismo que lo hice como una clase en la de conexo, o fuertemente conexo, solamente voy a hacer ejemplo con este. Miren. Pueden agarrar, como no necesitan guardar el estado, lo único que cada vez que pregunten va a tener que correr de nuevo, ¿ya? Perdón, falta algo. Y este lo hacemos estático. Entonces aquí podrían tener, por ejemplo, es fuertemente conexo, por ejemplo, el del fuertemente conexo. Lo mismo, voy a copiar todo esto. Eso es la manera de darles una solución o una alternativa para lo que ustedes me preguntaban la clase previa. Ahora fíjense acá, que como este es fuertemente conexo, lo hice en base al conexo, habría que hacerlo en base a esto. Entonces lo que yo tendría que hacer acá es algo así. Y el también tendría que ser estático. O directamente lo pueden hacer ahí si quieren. Es conexo. Ahí, o para ser específico, que es un método estático ahí. Entonces ahí tendrían una clase
con solo métodos utilitarios. Si se fijan, no guardan estado, no guarda estado de nada, o sea que no necesita instanciarse. Entonces ustedes ven, normalmente yo les sugiero hacer así cuando, por ejemplo, además de verificar esto, por ejemplo, puede ser que en un método para encontrar número de islas. Entonces, digamos que encuentran 2 islas. Ustedes quieren encontrar cuál es la isla 1, cuál es la isla 2. O sea que el que calcule el número de islas también puede encontrar cuáles son las islas. ¿Entiendes? Entonces ahí ya no tiene sentido hacerlo de esta manera de acá, porque van a necesitar guardar más de un elemento, más de un estado. Entonces en esos casos ya no sería muy útil hacerlo de esta otra manera, sino de esta manera, guardando estados para poder volver a preguntar las veces que sea. Y ustedes ven qué pasa si lo modifico el grafo. Pues si modifica el grafo tiene que volver a correr, ¿no es cierto? Para saber si es conexo o no es conexo, porque puede ser que lo elimine un vértice que haga que ya el grafo deje de ser conexo o simplemente una arista, ¿ya? Eso solamente como un aporte a algo que me consultaron en la anterior clase. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Sí. ¿Alguna pregunta más? Antes de analizar lo que les di en la anterior clase. ¿Por qué lo corté la clase rápido? Porque noté que no lo han mirado mucho la estructura de grafo y como les decía, la clave de toda estructura es aprender a manejarla, entenderla y poder razonar sobre ella. Y lo otro, lo más importante para poder resolver problemas en grafo es saber cómo yo puedo recorrer a un grafo. Entonces la idea era que ustedes analicen cómo puedo recorrer un grafo en profundidad y cómo puedo recorrer un grafo en amplitud, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta en ese simulador que les he compartido, también tienen cómo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, si es que no quieren hacerlo en cuaderno. Entonces, la idea es que ustedes puedan entender la forma de recorrer los grafos, independientemente de si es un grafo, es un recorrido en profundidad o un recorrido en amplitud. ¿Está claro? ¿Entienden bien la parte de los recorridos? Sí, no. Porque si no la entienden o no la han podido analizar, entonces es difícil que hayan podido darle solución a los ejercicios o a los problemas que les planteé en la anterior clase. La idea del avance ya ahora solamente tenemos algunos problemas para reforzar el manejo de la estructura y basándonos sobre todo en el uso de los recorridos. Muchos jóvenes. Antes de seguir. Hacemos el análisis directamente. Con el tema del conexo, perdón, fuertemente conexo con el dígrafo, estuve haciendo unas pruebas con precisamente como usted dijo en papel, y un grafo que me daría conexo si fuera grafo precisamente, no dirigido, si yo le cambio directamente el tipo de dato, ¿Qué tipo me de debería datos? dar de grafo no dirigido a un digrafo, debería darme de la misma forma que es débilmente conexo. A ver, de nuevo, un grafo que es fuertemente conexo, bueno, le va a cumplir, ¿no? Ahora, lo que usted puede hacer, yo les he hecho método suelto, así como lo planteé, un grafo fuertemente conexo va a cumplir el hecho de que sea débilmente conexo. Algunas implementaciones lo que hacen es lo siguiente, implementan un es conexo, pero devolviendo algún valor, 3 posibles valores. Digamos 0 que no es conexo, 1 que es débilmente conexo y 2 que es fuertemente conexo. Entonces usted en su implementación primero tendría que determinar si es fuertemente conexo. Si no es fuertemente conexo, ver si es débilmente conexo. Y si no es ninguno de los dos, pues directamente retorna 0. Si usted, un digrafo que cumple la propiedad de ser fuertemente conexo, así como
así como lo implementamos, lo pasamos por el algoritmo de débilmente conexo, va a cumplir, porque no se olvide, un fuertemente conexo quiere decir que hay caminos de un vértice a cualquier otro dentro de ese grafo. Y un débilmente conexo no necesariamente, pero que si usted lo ve visualmente, por ejemplo, dibujado, es una sola unidad, no está disgregado en más de en más de un elemento conectado. No sé si me entiende la aclaración. Sí. Ya, entonces va a depender del uso que usted le quiera dar. Por ejemplo, cuando trate de implementar el algoritmo de ordenamiento topológico, ¿cuál de los dos? Acuérdese que ese es sobre un digrafo, no sobre un grafo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles eran las reglas que debería cumplir un digrafo para poder ejecutarse el ordenamiento o calcular el ordenamiento topológico? ¿De acuerdo? Que tiene que ser conexo. Ya, pero exactamente, pero ¿cuál es suficiente para que sea conexo? Primero, no tiene que tener ciclos, ¿sí o no? Entonces, si no tiene que tener ciclos, ¿qué quiere decir? Que debería cumplir la regla de que es débilmente conexo. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Ah, sí. ¿Ya? Entonces, en algunos casos va a ser, según lo que ustedes quieran calcular, a lo mejor van a tener la necesidad de ver si es débilmente conexo. Y en otros casos, si es fuertemente conexo, porque con solo ser débil no le es suficiente para cumplir la regla de encontrar alguna solución a un problema que requiere que se cumplan ciertas precondiciones antes de poder, o ciertas condiciones, no le pongamos precondiciones, ciertas condiciones antes de poder calcular el resultado de ese algoritmo. En el caso del ordenamiento topológico es suficiente que sea débilmente conexo, no es necesario que sea fuertemente conexo. Porque si fuera fuertemente conexo va a tener ciclos, ¿sí o no? Sí. Posiblemente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más seguro? Entonces, en ese caso, basta con el de débilmente conexo. Y ahora no lo tenemos, es una de las cuestiones que teníamos que analizar y que yo les he pedido que le den una razonada para ver cómo podemos hacer. ¿Qué otra pregunta más tienen antes de ir a lo que habíamos dejado pendiente en la clase previa? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a tratar de hacer pseudocódigo. ¿Se acuerdan ustedes? Que habíamos planteado como problemas en la anterior clase. Si no estuvieron en la grabación debe estar. El primero que nos dejó era determinar si un digrafo era débilmente conexo. ¿Ya? El segundo era determinar la cantidad de islas de un grafo y un digrafo. Ah, no. Y Sí, pensar cómo... un ratito. Son dos preguntas.
que les estoy escribiendo digrafos, van a poner grafo dirigido. Ya ustedes saben que ese término existe, ¿no es cierto? Han llegado seguramente a estructura discreta. ¿Qué más? Y cómo encontrar si hay ciclos en un árbol. En un grafo será. Perdón, sí, voy a anotarlo, grafo. Y para el ordenamiento topológico también necesitan ¿cuántos problemas tenemos? Tenemos 5. ¿Cuál de todos estos creen que es el más fácil? Creo que había ingeniero también determinar si un digrafo era fuertemente conexo. Este ya lo hicimos. Ah, sí está en el video, ¿no? Que está implementado, ¿no? Y hoy día se les ha vuelto a hacer de ya, pero como, no como una clase que solamente se dedica a eso, sino como un método estático en una clase utilitaria. ¿Qué más? A ver, si lo han analizado, seguramente tienen una idea de cuál es el más fácil. ¿Cuál es el más fácil de todos estos? El de islas de un grafo. El de isla de un grafo, entonces lo vamos a analizar primero. ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer? Tengo un grafo y quiero encontrar la cantidad de islas que hay en el grafo. ¿Qué sugieren hacer? Chévere. Yo creo que primeramente deberíamos hacer un recorrido en profundidad y verificar si todos están marcados. Entonces contaría como uno. A ver, vamos a poner algo en pantalla, porque estamos hablando de un grafo no dirigido. ¿Sirve como ejemplo este? Sí. Sí, sirve. Sirve. Bien. ¿Qué me decía de nuevo? A ver, repítame cuál era su idea, niña. Que hagamos un recorrido en profundidad y si todos están marcados, entonces debería contar como una isla. Que hagamos un recorrido en profundidad y si todos están marcados, ¿qué cosa? ¿Qué más? Si todos están marcados, entonces debería contar como una isla. Y si no todos están marcados, ¿qué hago? Si no todos, entonces tomaríamos la posición que está en falso y pondríamos como, empezaríamos a hacer otra vez recorrido del desfice y pondríamos como otra isla. Perdón, eso último no lo escuché de nuevo, por favor. ¿No todos están marcados qué cosa? Y si no todos están marcados, tomaríamos la posición de la que no está marcada y ahí haríamos otra vez el recorrido de FS y ahí sería como otra isla. Podríamos contarlo. Ya. Tenemos un grafo. ¿Ya? Y dice ella, realizamos un recorrido de FS del grafo G. Entonces, si en el recorrido de FS están todos marcados,
¿Qué quiere decir? Que solo hay una isla. Solo hay una isla. Ahora, pero si no están todos marcados, vamos a ver. Si no están todos marcados, siguen el recorrido. Fs no están todos marcados. Voy a escribir como ustedes me están diciendo, luego le vamos a hacer correcciones, ¿ya? No quiero ser yo el que impone lo que vamos a hacer, porque la idea era que ustedes lo analicen, ¿ya? Si en el recorrido de Fs del grafo G, le voy a poner, no están todos marcados, si en el recorrido de Fs del grafo ya. ¿Qué pasa? Aquí me dijeron, entonces, lo voy a poner como 3.1, cantidad de islas, 1. Ya. ¿Qué pasa si no están todos marcados? ¿Qué hay que hacer? Volver a llamar a la... hacer el mismo recorrido, pero con un vértice que no haya sido marcado. Ya. Entonces, lo que podemos hacer acá, vamos a cambiar el orden. Le pongo 3. Definimos. Ingeniero solo está mostrando su explorador. Ahorita le voy a poner ya. Denme un segundo. Lo estoy escribiendo así. Definimos un contador de islas. Llamémosle can islas. ¿Sí? ¿Con 0? ¿O quieren con 1? ¿Con cuánto quieren? ¿Con cuánto? Con 0. Con 0. Si están todos marcados, ¿qué hacemos? Se contaría como una isla. Y si contamos una isla, Ujú. sumamos 1 a la A, can islas. ¿Y qué más? Retornamos can islas, ¿sí o no? Aquí está el detalle. Si no están todos marcados ahora, este DFS, ¿por dónde voy a empezar? ¿Podríamos empezar por 0? Por el vértice 0. Entonces lo vamos a poner acá, miren, le voy a volver a cambiar el orden, voy a poner 4. Y este le vamos a poner 5. Aquí le voy a poner, elegimos un vértice no marcado para iniciar proceso. ¿Qué quieren llamarlo? Vértice en turno, o vértice inicial, vértice de proceso, no sé. Ahí no se me ocurre otro nombre. Y este de acá hay que cambiar, ¿no? Fíjense, estoy haciendo mal. Ahora sí. Contador, elegimos un vértice, realizamos un recorrido de fs del grafo G, iniciando con vértice de proceso. Si el recorrido de fs del grafo G están todos marcados, le sumamos 1 a la cantidad y retornamos isla. Y luego van a ver que van a tener que ajustarlo esto de acá. Si el recorrido de fs del grafo no están todos marcados, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Volver a realizar el recorrido con un vértice que no haya sido marcado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una llamada recursiva.
Ya, pero ¿qué tendría que hacer? ¿Necesariamente recursiva? No, el vértice de proceso había que colocar alguno que no haya sido marcado. Repetir paso 3. Y vamos a ponerle paso 6, 6.1, repetir desde el paso. ¿Qué paso? 3, ¿Pero qué me falta hacer acá? Asignar la vértice de proceso. El paso 3 ya hace eso. Si quieren acá, para Sumar realizar recorridos. ¿Qué habría que hacer? Si no están todos marcados, ¿qué me falta hacer? Algo me falta hacer. ¿Qué me falta hacer? Aparte de repetir, si quieres, desde el paso 3. ¿Qué me falta hacer? sumar la cantidad de islas. Eso. Entonces, si lo estoy repitiendo este paso, ¿dónde me convendría ponerlo? Para no ponerlo Antes dos del veces. paso 5. ¿Ah? Antes del paso 5. Eso, así es. Bien. Antes del paso 5. Entonces, esto me quedaría así. ¿Con eso ya tendríamos sí o no? Lo analizamos cómo podemos hacerlo en nuestro código. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. Veamos. Vamos a compartir la otra pantalla. Voy a tratar de compartirla toda la pantalla para que veamos los dos, ¿ya? Pasa que mi pantalla no es muy grande. Ahí. Un ratito estoy acomodando para que entre lo menos posible lo que hemos escrito, ¿ya? Ya. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo? Declararíamos una variable dfs, o sea, digamos que empezamos por el vértice 0, le pasamos el grafo, ¿no es cierto? Y le decimos que empiece por el 0. Y esto va a ejecutar este método. Y puede ser que no todos queden marcados, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Por eso es que, fíjense acá yo le puse un método, hay camino a todos. Y aquí hay un método para saber cuál está o no está marcado, que lo llamé hay camino. ¿No es cierto? Entonces, si yo hago el recorrido en primera instancia con el vértice de partida, puede ser que algunos no queden marcados. ¿No es cierto? Entonces, elijo un siguiente vértice. ¿Y a cuál voy a llamar? Voy a llamar a este método para que continúe con lo que ya estaba marcado y adicionando más elementos al recorrido. Entonces, después de que haga eso, porque él mismo se sigue llamando, fíjense, en caso de que los adyacentes no estén marcados, va a terminar en algún momento marcando todos o no pudiendo seguir a todos lados. Entonces, al terminar, yo voy a volver a preguntar si están todos marcados o en este caso hay camino a todos. Entonces, si se fijan, yo necesito hacer en mi implementación de la cantidad de islas de un grafo, necesito navegar en todas las posiciones, digamos, si yo tengo cantidad de vértices de la posición 0 a la 9, para saber cuál no está marcado. Y el primero que no esté marcado es mi vértice que voy a utilizar para hacer el recorrido. En este caso, la primera vez voy a llamar a este, porque lo tengo que instanciar, ¿sí o no? Y las siguientes veces ya no voy a llamar a este. Lo que voy a hacer es llamar directamente a este. Y te dirán, ¿por qué la primera vez no? Porque la primera vez lo instancia nuestra clase y ya hace una llamada al método. Las siguientes veces ya no voy a instanciar, yo necesito continuar desde donde me quedé. Y para continuar desde donde me quedé, solo voy a llamar a este método, que es el que hace toda la lógica necesaria para hacer el recorrido. Porque este simplemente le he dicho empezar desde acá. En este caso, acá yo le estoy diciendo, puedo darle la opción de continuar desde otro lado, sin que necesariamente sea el vértice inicial.
¿Se entiende la idea? Entonces, ustedes necesitarían para su implementación, para esto de acá, necesitarían solo esta partecita de aquí. Porque ya con la clase de FS que tenemos, ya tenemos todo lo necesario para hacer todo lo otro. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? ¿Están en desacuerdo? Digan dónde para que veamos en lo correcto o para que lo aclaremos. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, fíjense la idea. Te dirán, ¿y por qué no lo hizo con un BFS? El problema del BFS, si se fijan, no tengo yo cómo continuar. El BFS, como utiliza una cola, no hemos hecho una implementación recursiva. ¿Sí o no? Entonces, ese, una vez terminó hasta donde pudo marcar, no nos sirve para el caso de la cantidad de islas. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ustedes acá, si es que necesitan determinar cuáles son los elementos de cada isla, esto de acá no les serviría, ¿no es cierto? Necesitarían un método que reinicie esto de acá. ¿Sí o no? Cada vez que van a decidir continuar, tendrían que agregarle un método que permita reiniciar esto, porque si no va a seguir acumulando sobre los mismos. No reiniciar los de marcado, porque los marcados les permite no repetir vértices. Y si ustedes quieren determinar cuál forma parte de una isla, o cuáles forman parte de una isla, tendrían que, cuando van a continuar, porque no quedaron todos marcados, antes de continuar tendrían que reiniciar la lista y almacenar el recorrido. O si no, hacer una implementación solamente para eso, para que no tengan que alterar esta clase. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No lo estoy implementando porque yo quiero que ustedes hagan, jóvenes, ¿ya? Por favor, hagan. No se olviden que yo muchas veces en los exámenes pregunto de los mismos problemas que yo les doy de tarea. Casi la mitad de las veces es así. Y si no, son muy parecidos. Entonces, yo les estoy dando pauta para que ustedes puedan estar listos de entrada ya para el examen. Ya podrían ir estudiando desde que les doy las tareas, no cuando yo les diga examen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para hacer este de isla, podemos aprovechar, ya que van a hacerlo para no alterar la clase de DFS, podemos hacer herencia de DFS para implementar eso de reiniciar el recorrido, ¿no? A ver, veamos. El problema con ese es que este de acá, fíjense, es privado, ¿no? Pueden ustedes alterarlo. Si no, la otra es que este lo hagan protegido. ¿Me entienden? Sí. Con esa idea, si se dan cuenta, para no depender, pueden hacer su implementación. Les había sugerido que ustedes hagan su utilitario grafo, que tenga, digamos, los marcados y demás, ¿no es cierto? Solamente lo que se repetía en ambos recorridos y que seguramente lo van a necesitar en otras cosas, como por ejemplo el para determinar isla. Por ahí ustedes decir, no quiero hacerlo en base a esto, quiero hacer mi propia implementación, porque yo quiero hacer algunas cosas más, por ejemplo, poder determinar en cada reiniciada o en cada pasada, determinar cuáles son las islas, o a lo mejor lo que necesito es tener una lista de listas de recorrido, o sea que cada reinicio que yo voy a dar, a lo mejor necesito pasarle cuál es la iteración que estoy haciendo. La iteración 0 me va a almacenar en la lista de recorrido 0. Que sea una lista de listas. La iteración 1, porque todavía no marqué todos, entonces eso me lo va a guardar en la siguiente. ¿Me entienden? Entonces ustedes pueden hacer sus implementaciones de acuerdo al problema que van a resolver. No sé si me estoy dejando entender. A lo que me voy es que a lo mejor ustedes necesitan determinar las islas, entonces yo acá voy a necesitar una lista de listas. ¿Cierto? Y no lo estoy modificando, esto lo voy a dejar como estaba antes, solo que a lo mejor en cada pasada yo necesito ponerle operación. ¿Tiene?
Entonces, aquí la primera vez es la iteración 0. Entonces, cuando yo adicione algo al recorrido, va a ser en una posición determinada. No sé, póngale, ustedes están agregando, determinando en una lista en particular en qué posición quieren. Entonces, ustedes deberían determinar si esta iteración existe, por ejemplo. Aquí. Y en el recorrido, punto iteración, digamos, iteración, pero el size es menor que la iteración. Entonces, ustedes tendrían que agregar en el recorrido, agregar una posición, que sería esa de ahí. ¿Ya? Y que le van a poner un new lista list enter, pero no con list, ¿no es cierto? Es con array list. Ahí. Y luego, acá que harían, suponiendo que esto está haciendo donde debería ser, ¿ya? Get en la iteración. Y de esa manera irían pasándole acá la misma iteración. ¿Ya? Con eso ahí al final, ¿qué van a tener? Una lista de listas en donde en la posición 0 va a estar los elementos de la isla 0, en la posición 1 los elementos de la isla 1, y así sucesivamente. Solo todo es una sola lista, entonces solamente va a haber lo de la posición 0. ¿Ya? Solamente una sugerencia, podrían hacerlo así si el objetivo, aparte de determinar cuántas islas hay, saber cuáles son las islas. ¿Está claro? Esto lo voy a dejar como lo tenía antes. Solamente estaba haciendo una clarificación como opción a su implementación. ¿Está claro? Sí, está claro. Ya. Ahora, de estos otros de acá, ¿cuál más creen que es? Ya que hemos hecho este, antes que se nos olvide la idea, podríamos hacer esto. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Si podríamos determinar en un digrafo la cantidad de islas, ¿no? ¿Cómo dice? En un digrafo la cantidad de islas. Esta de acá, por eso está aquí. La que hemos movido. Ya. Sí, porque Podrían el de hacerlo. arriba, creo que el de arriba no funcionaría para el mismo, ¿no? Porque puede que sea un débilmente conexo. Por eso mismo. ¿Qué opciones tienen? A ver, si lo han analizado, por lo menos una opción me van a dar. Yo les puedo dar dos, mínimo. Fíjense que ustedes no lo analizan. Tardamos más en analizarlo conmigo, porque voy a esperar que ustedes me den aporte. Y obviamente se nos va a acabar la clase, entonces van a quedar más pendientes para ustedes. Cuando les diga analícenlo así de manera un poco más acelerada, vamos a poder avanzar un poco más y no va a quedar todo para ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué opciones tenemos ahí para en un digrafo? Tiene razón, no va a funcionar la lógica de un grafo en un digrafo para encontrar el número de islas, y tiene razón. Aquí, por ejemplo, si yo hago recorrido partiendo de 0, voy a marcar ¿hasta dónde? Hasta ahí, ¿no es cierto? Y luego, si continúo por el siguiente no marcado, que sería el 6, solo voy a marcar este. Y van a quedar no todos marcados. Y voy a continuar por este. ¿Y cuántas islas me van a salir? Me van a salir 3 cuando deberían salir 2, ¿no es cierto? ¿Qué opciones tengo? Verificar primero si es débilmente conexo o fuertemente conexo. Sin hacer eso,
¿Qué opciones tengo? Con una sola implementación yo puedo sacar la cantidad de islas en un digrafo. ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál sería la más fácil? A ver. ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿y qué se les ocurre? ¿No hay idea? Podemos, a mí se me ocurre, podemos hacer el recorrido y de cada marcado marcar también su adyacencia de cada vértice Ya. Puede ser. para así saber si, no sé. ¿Alguien más? Sería, creo, empezar a recorrer vértice a vértice Ujú. y ver si del vértice que recorremos alcanza a todos y ponerlo en el recorrido. Luego, si hay un vértice que no está en el recorrido, empezar desde ahí y ver a qué vértices alcanza. Y si no está marcado, entonces lo contamos como una isla. Si no está en el recorrido anterior marcado. La verdad que ahí no la estoy entendiendo mucho. Yo le voy a dar una opción. Ya. Una. Van a tener que pensar la otra. ¿Qué pasa si yo a este lo vuelvo un grafo no dirigido y luego le aplico lo que he hecho? ¿Sale o no sale? Debería funcionar. ¿Sale o no sale? Sí. Ya, a mí se me ocurrió la más fácil. Que por lo menos eso deberían haberla razonado, ¿no? Ahora la otra opción, que sin convertirlo sin crear un nuevo grafo no dirigido en base al grafo dirigido, ¿cómo determinar la cantidad de islas que hay en este grafo no dirigido? Sin que me salga mal, como les dije, si lo hago con la misma idea, tiene razón su compañera en lo que dijo hace rato, que si yo aplico ese algoritmo me va a salir, por ejemplo, en este ejemplo que están viendo en la pantalla, se está viendo, ¿no es cierto? Sí, Va a salir 3, no van a salir 2. ¿Qué se les ocurre hacer? A ver. Se podría hacer añadirle ida y vuelta a cada vértice, Y de vuelta a cada vértice, como si fuera un grafo. como si fuera un grafo. Por ejemplo, ¿cómo lo haría en este de acá? Que el de 0 también tenga uno de vuelta hacia el 1, o sea, en la lista de adyacencia o en una lista aparte. Y sería lo que se hizo anteriormente. Los que no están marcados se cuentan como otra isla. De 0 voy a 1 y de 1 a 0, ¿me dice? Sí, y del 1 al 3, del 3 al 1, como si fuera un grafo. Básicamente es lo mismo, ¿no es? Sí, sí. Como transformarlo en un grafo. Sin transformarlo en grafo, a ver, razonen un poco. Mm,
sin transformarlo en grafo. Podríamos tener nuestra cantidad de islas. Si empezamos en 0, si quieren. Si en este grafo hacemos un recorrido, vamos a ver si hay un ejemplo mejor que este, ¿ya? Veamos. Podría ser que al tomar cualquier grafo marquemos los caminos, digamos, veamos por dónde estamos yendo. A ver, de nuevo, perdón. Sería que, bueno, no sé si va a funcionar, pero podría ser, No importa, la idea es que analicemos. podría ser que tomemos un grafo cualquiera, o digo un nodito, y vayamos viendo, o sea, por dónde estamos recorriendo, ¿no? Marcando, digamos, si pasó por ese grafo o no lo pasó, por ese nodo. Y donde pillemos uno que no haya pasado, que no tenga una adyacente, podría ser que ahí haya una isla. Ya, lo que pasa es que tienen que clarificar su idea también. Si no hemos pasado por ese grafo, me dijo, entonces ahí ya me confundió. Si no se repite prácticamente por eso. Ya, en este ejemplo, así que como lo he garabateado, ¿cómo quedaría? Lamentablemente en este simulador no me deja poner más de 10 vértices, así que hasta ahí quedamos. En este, ¿cómo quedaría? ¿Qué haría acá, por ejemplo? Si usted fuera el algoritmo, ¿dónde se pararía y qué comenzaría a hacer? Primero se podría tomar de cualquiera, del 0, suponiendo. Ya, de 0. ¿Qué hace de 0? ¿Qué va a hacer? Desde aquí. Ya, empiezo por acá. Voy a ir recorriendo, podría ser un recorrido DFS. Ya, DFS. ¿Cómo sería el DFS? Marco este. ¿Después cuál más? Se iría por cualquiera. No. Si vamos en el orden como lo tengo almacenado, lo iría por este. Por el 1, sí. Luego, ¿cuál seguiría? A ver. El 3. El 2. Y ese el 2 es adyacente del 1 también. Ese así. ¿Y luego cuál? El 3. El 3. Sería el Luego, 3. ¿luego cuál? El 4. ¿Y luego cuál? Me va a ir separaría, ya no seguiría. Ya se para en el 4, vuelve al 3, no hay a dónde. Vuelve al 2, ¿a 2 cuál seguiría? El 1. El 5. El 5. Eso sí. Jóvenes, practiquen hacer recorrido a mano. No lo está, por eso es que les está costando analizar. ¿Ya? Siéntense, háganse varios grafos y háganlo. Primero analícenlo si quieren acá, tienen cómo hacerlo en este simulador. Si no le entienden todavía, pueden preguntar. Vamos a ver todavía la siguiente clase más, porque no creo que analicemos todos esos problemas que lo hemos visto hoy. ¿Ya? Pero la siguiente clase yo le voy a plantear algún problema más. Ya va a depender de eso. ¿Cuántos ustedes han revisado y han practicado, han analizado para ver si rápidamente pueden encontrar una solución? La idea de darles estos problemas, porque ya el contenido teórico ya lo básico de la unidad ya está. La idea es darles herramientas para que ustedes puedan razonar sobre la estructura y encontrar soluciones lo más rápido posible. Quedó así. ¿Quedaron todos marcados? No. No. ¿Qué haría usted? De ahí, como ya no están todos marcados, ¿no? Tomamos uno que no está marcado y verificamos si su adyacente está marcado. Ya. Y si su adyacente Buscamos, está esa es una idea, buena idea, Alice. Buscamos uno que no esté marcado. ¿Cuáles no están marcados? En este caso sería el 8. Ya, dígame primero cuáles no están marcados. No les estoy diciendo cuál no está marcado. ¿Cuáles no están marcados? El 8, el 6, el 7 y el 9. Ya. Ya. De todo eso que no están marcados, vamos a tomar su idea. ¿Hay alguno que tenga algún adyacente marcado? Sí, El 8.
El 8, ¿no es cierto? Fíjense, este 8 no está marcado y tiene 1 marcado. Entonces lo que vamos a hacer es continuar DFS por acá. Si hago DFS por acá, ¿a dónde voy a llegar? Marco el 8. ¿Voy a ir a algún lado más? No, ¿no es cierto? Terminaría ese recorrido continuando por el 8, ¿sí o no? ¿Quedaron todos marcados? No. No. ¿Hay algunos demarcados? ¿Cuáles son? El 6, el 7 y el 9 serían, pero no están marcados. ¿Tiene adyacente marcado? ¿Alguno de esos? No, No. ¿Qué puedo decir entonces? que es una isla. Que exactamente, que todo eso es una isla ya. Cuento 1. Mi contador quedó en 1. Estar en 0. Prueba de escritorio, ahora es 1. ¿Qué hago ahora para continuar con otra isla? Sería igual tomar uno que no está marcado. ¿Cualquiera? Sería hacer sí, cualquier. Cualquiera, ya. Listo, empiezo por... Continúo el DFS por acá. 6, ¿a dónde iría? Al 9. Al 9. ¿Y de ahí a dónde iría? ¿Puedo ir a algún lado más? No, ya no. Ya no. ¿Quedaron todos marcados? No. 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 ¿Cuál era su idea hace rato, se acuerdan? Sería tomar otro que no esté marcado y verificar si su adyacente está marcado. Si tiene adyacente, hay un adyacente marcado por lo menos. Que sería el 7, ¿no es cierto? Que no está marcado, quedó todo marcado. Entonces le sumo 1 y ya tengo una segunda isla, ¿sí o no? Sí. ¿Funcionaría? Hagamos otra prueba. Vamos a limpiar esto. En este. Vamos a poner uno por acá. Así. Otro por acá. Así. Otro por acá. Así. Otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Y más podemos hacer. Así. A ver, vamos a ver si se acuerdan lo que les expliqué. Me van a ir diciendo yo qué voy a hacer. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver si tienen buena retención. No hemos escrito nada, solamente hemos hecho una prueba en el cuaderno. Como yo no les puedo mostrar mi cuaderno, les muestro la pantalla, ¿ya? ¿Qué hacíamos? ¿Cuál era el primer paso? Tomar Seleccionar un vértice. Ya, ¿cuál vértice elegimos para iniciar? ¿0? ¿Ah? Pero, Ya, 4. puede ser cualquiera, no interesa. Como si yo tengo que elegir un vértice por facilidad, ¿cuál elegirían para su programa? el 0. El 0, ¿no? El primero. El 0, el primero que toca la lista. Entonces, hago DFS por este. El primero en pasar va a ser por el 0. Luego, ¿a dónde voy a ir? 1. el 1. 1. El Y al 1 voy a ir al 2. el 2. No puedo ir ni al 1 ni al 0. Hasta ahí llegué. ¿Quedaron todos marcados? No. No. ¿Cuál era el siguiente paso antes de contar isla? Porque no puedo decir que lo voy a contar como isla, ¿no? Seleccionar otro vértice y Ya. fijar si al menos un adyacente está. ¿Pero qué vértice? Usted me está diciendo cualquier cosa. Uno que no esté marcado. Eso es lo importante. Selecciono un vértice que no esté marcado y me fijo si tiene al menos ¿qué? Una adyacencia. Al menos un adyacente que Marcado. Esté marcado. exactamente que esté marcado. ¿Cuál sería ese? El 3. El 3. El 3. Continúo desde ahí.
3. No voy a ir para acá porque ya está marcado. Voy a ir por acá. ¿Puedo ir a algún otro lado? No, No. ¿Quedaron todos marcados? no. No. ¿Qué hay que hacer entonces antes de definir si lo cuento o no lo cuento como una isla? Buscar un vértice no marcado que tenga una adyacencia de algún vértice marcado. ¿Ya? ¿Cuál sería? El 5. Ya, 5. Y de ahí voy, no puedo ir a ningún lado. ¿Quedaron todos marcados? No. No quedaron todos marcados. ¿Qué hay que buscar ahora? Un vértice que tenga De nuevo, díganlo bien, por favor. Un vértice que ¿qué? Vértice que no esté marcado. marcado, Un vértice no marcado. Que tenga ¿qué? una Adyacencia. adyacencia marcada. Un ¿Existe? vértice marcado. No. No. Como no existe, ¿qué tengo que hacer? Tomar uno. Contador 1. Ya no va a ser 0, perdón. Ya no va a ser 0, va a ser 1. Primera isla. Ahora, ¿qué me toca hacer? Tomar un vértice no Seleccionar marcado. otro vértice. Otro vértice que ¿qué? Que no esté marcado. Eso. Que no ¿Cuál está quieren? marcado. ¿Cuál elegirían por facilidad? El 6. El 6, porque es el primero que le va a tocar de los no marcados, ¿no? Hago DFS, voy a ir al 7. Quedan todos marcados. No puedo ir a ningún lado más, ¿no es cierto? Quedan todos marcados. No. ¿Cuál sigue? No. El 8. El 8, ¿por El qué? otro vértice. Porque es está marcado. A uno que está marcado. Porque el 8 no está marcado y tiene al menos un adyacente marcado, que es el 7. Entonces hago DFS, continúo el DFS por ahí. No voy a poder ir a ningún lado más. ¿Quedaron todos marcados? No. Busco algún vértice que no esté marcado, que tenga adyacente marcado. Este de acá. Continúo el DFS por ahí. ¿Quedaron todos marcados? Sí. Sí. Entonces, tengo que aumentar y ahora tengo 2 islas. ¿Funciona o no funciona? Funciona. Funciona. Funciona, ¿no? Entonces, ahora ustedes me van a ayudar a plasmarlo como un pseudocódigo. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Vamos a ver si pseudocódigo me pueden hacer. ¿Qué es lo primero que digan? ¿Qué tenemos? Tenemos un... ¿Qué se llama ya? ¿Cuál es nuestro? Este es el que debería ser nuestro primer paso. Yo lo estoy poniendo como que tenemos un digrafo. ¿Cuál sería el primer paso? Tomar un vértice cualquiera. Mejor si definimos primero un contador de islas, El ¿no? contador de Ya. Paso 3. ¿Qué elijo? Tomar un vértice cualquiera. Este de acá, ¿no ves? Elegimos un vértice no marcado para realizar recorrido. Vértice proceso. ¿Qué luego que hacemos? Con paso 4. Realizamos un recorrido de DFS. Lo vamos a llamar procesando desde... Aquí realizamos o continuamos, le vamos a poner. Entonces voy a hacer lo mismo. Ya, es lo mismo. 5. ¿Qué sería? ¿Ah? ¿No lo escucho? Y al hacer el recorrido, no todos están marcados, sería una condición. Ya. Lo vamos a cambiar acá. Si luego de analizar recorrido están todos marcados, ¿qué hago? el contador más 1. ¿Qué le pongo? Más 1, ¿no es cierto? ¿Y retorno qué cosa?
Cantidad de islas. Ya. Pero, vamos a ponerlo como 6. Y luego, definición de recorrido, no están. ¿Qué hay que hacer? Verificar si uno de los no marcados que tiene adyacente con uno de los que ya está marcado. Ya, verificar, o puedo ponerlo así, elegir como nuevo Pero antes tenemos vértice de proceso un no marcado. vértice no marcado Voy a tener que elegir con no marcado. adyacente marcado. ¿Sí o no? 6.2. ¿Qué puede pasar en el 6.2? Uno, que no haya un vértice. Que no haya, ¿no es cierto? Entonces, si no existe, voy a poner así como un nuevo vértice, pues un vértice no marcado, ¿qué implicaría? 6.3. ¿Qué implicaría? 6.2.1 le voy a poner, ¿ya? ¿Qué implicaría? Que es una nueva isla. Entonces, ¿qué hago? Se tendría que incrementar el contador. Exactamente. Y luego, 6.2, perdón, 2, ¿qué haría? Retornar la cantidad de islas. No, no ha acabado todavía, tienen que quedar todos marcados. Sería otra vez hacer el recorrido de PS. Paso 4. ¿Con cuál vértice? Con un vértice que no esté marcado. Entonces, ¿de dónde continúo? ¿Desde dónde hago? ¿Desde dónde repito, si quieren? Como estamos haciendo pseudocódigo, puedo cometer, escribir lo que sea, ¿no? Desde el paso 3. Repetimos desde el paso 3, ya, perfecto. Ahora, como 6.3. Si existe como no un vértice no marcado, ¿qué voy a hacer? Existe. ¿Qué hago? ¿Mm? Repetir paso 4. Eso. Repetimos. Y ya está. ¿Funcionaría o no funcionaría? O algo está mal. Algo que hay que corregir. Hemos hecho barrabasada, como como el de insertar arista que yo hice. ¿Qué dice? ¿Que falta algo? Obviamente no está tan estructurado como debería salirnos en nuestra implementación, pero la idea es un pseudocódigo que me dé pautas de cómo lo voy a implementar. ¿Funcionaría? ¿Qué le falta? ¿Es suficiente con eso? Parece que es suficiente. Ya. Entonces, A ver, Héctor. con eso es suficiente, jóvenes, para encontrar la cantidad de islas en un grafo dirigido. Si se dan cuenta, al principio parecía similar hasta el paso 4, paso 3, si quieren, o 4.
Y ya desde el 5 varió aquí, por ejemplo, está mal ordenado esto, ¿no? Aquí sería 6, perdón, 5, aquí sería 6, aquí 6, aquí 7 y aquí 7. Con eso ya tienen, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, se entiende. No, ingeniero. Bien. ¿Cómo pueden determinar si un grafo es débilmente conexo entonces? Este es débilmente conexo, fuerte, no conexo. No conexo. Ya. Este, Débilmente conexo. débilmente conexo. ¿Cómo pueden determinar entonces que un grafo es débilmente conexo? Podríamos convertirlo en un grafo no dirigido y ver si es conexo. Buena respuesta. Pueden convertirlo en un grafo no dirigido y ver si es conexo. ¿Cierto? Ahora, esa es la primera opción. La otra opción, sin convertirlo, ¿cómo podemos hacerlo? Posicionarnos en un vértice y ver si marca todo. O sea, casi vértice a vértice. A ver, vamos a tratar de hacer alguno, ¿ya? A ver ese. ¿Cómo determinamos? ¿Ese es débil o es fuerte? Porque de ser conexo es conexo. Débil. Es débil, dice. ¿Cómo determinamos que es débil? ¿Qué harían primero? Ahora voy a comenzar a garabatear, ¿ya? ¿Cómo es? Podría ser igual que el de las islas. ¿Ya? ¿Cómo lo haría Liz? Tomaríamos un vértice, ¿Ya? haríamos Elija uno. ¿Cuál Mm. elegiría? Por facilidad. a ver, el 2, ¿Cuál? el 2. Yo por facilidad elegiría el primero de mi lista. ¿Cuál es? ¿Para qué voy a ir a saltármelo? Por ahí no hay El otro. 0. El 0. No se compliquen la vida. Vayan con el primero que encuentre su programa. No le van a decir avanzado. Y ahí si pillas, elegí ese, ¿no? El primero que pille. No se compliquen la vida. A no ser que con esa complicación encuentren facilidad. ¿Qué haría ahí? Ya, sería el recorrido de este, lo mismo. Ya. Del 0 a dónde iríamos. Al 1, Luego, al 2, luego, y al 3, al 3, luego, y al 4. y luego, Al 5. al 5. Así es. Ya.
Ya hice lo que usted me dijo. ¿Qué más toca? Luego sería que, como no todos están marcados, Ya. tomaríamos uno y si también tiene adyacente, ya ahí contaría como si fuera un no dirigido. A ver, de nuevo. Como no están todos marcados, busco qué cosa. Se tomaría otro que no esté marcado Ya. y si tiene un adyacente, ¿Ya cuál sería? Que el tiene un 6. adyacente qué. ¿Cómo? Que tiene un adyacente qué. Un adyacente marcado sería. Eso. ¿Sería cuál? El 6 sería en este caso. Ya. No puede ir a ningún lado más. No están todos marcados. Si tiene uno ya sería un débilmente conexo. Ya. Por eso le digo. Ahí elijo el 6 y no puedo ir a ningún lado más porque ya están todos marcados, ¿no es cierto? ¿Qué me toca hacer? No quedaron todos marcados. Repetir lo mismo. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso? ¿Cuál sería el que toca? Escoger el 7. Para eso tocaría el 7. El 7. Quedan todos marcados, ¿no es? Sí. Entonces, ¿es o no es débilmente conexo? Es débilmente conexo. ¿Funciona? Sí. ¿Entienden la idea? Sí. Se entiende. Ahora les va a tocar a ustedes plasmarlo, porque yo no lo voy a plasmar. ¿Ya? Vamos a quedar ahí. Analicen para la siguiente clase esto otro. ¿Ya? Se nota que recién lo están haciendo conmigo. Entonces, ustedes lo van a plasmar y lo van a implementar. ¿Ya? Entonces, ahora determinen, analicen para el día jueves esto de acá. ¿Cómo encontrar ciclos en un grafo dirigido? Y cómo encontrar si hay ciclos en un grafo no dirigido. ¿Está claro? Y ustedes ya hacen su pseudocódigo o su implementación directamente y cómo encontrar si un grafo es débilmente conexo o no. Ustedes lo que pueden hacer acá, por ejemplo, ¿se acuerdan? Antes, manera de aportarles algo más. ¿Ya? Permítanme dejar de compartir un momento para ver si me sale mejor. Me deja. Ahí ya. Ustedes pueden hacer en su digrafo esto que yo lo inhabilité. Pueden decir que su digrafo, perdón, no es este. No lo tienen acá. Si ustedes quieren determinar que su digrafo es conexo, simplemente tienen que implementar el débilmente conexo y ver si alguno de los dos cumple es conexo, ¿no? Ya después si quieren ver individualmente si es fuerte o es débil, ya lo hacen con el uno o con el otro, ¿ya? Lo que quería decirles acá, ¿entienden por qué anulé este método? El grado de un vértice, porque no se olviden, cuando hablamos de un grafo dirigido no había grado de entrada ni grado de salida, perdón, no había solamente grado, había grado de entrada y grado de salida. Entonces, por eso es que en el grafo solamente hay grado de un vértice y en el digrafo hay grado de entrada y grado de salida. ¿Por qué se los puse también así? Porque no se olviden que para el ordenamiento topológico ustedes necesitan ¿qué cosa? El poder encontrar el grado de un vértice. ¿No es cierto? Para empezar el algoritmo. Ya luego en su estructura auxiliar obviamente lo van a ir restando, ¿no? En lo que ustedes decidan utilizar para ir reduciendo la cantidad de grado de entrada de un vértice, que solamente es temporal, solo para el algoritmo, no es que el grafo original se toque. En ninguno de los algoritmos el grafo original se toca, solamente se tocan las estructuras o variables auxiliares que ustedes decidan utilizar para esa implementación. ¿Está claro? Si es que deciden crear un grafo auxiliar copia, pero una buena copia, no que lo están asignando la misma variable, la misma referencia a otra variable y quieren manejarla con esa otra variable y no se dan cuenta que están alterando la misma estructura. ¿Ya? ¿Ahí no habría problema de que implementemos entonces un copy en las clases? No hay problema, pueden implementarse para el grafo dirigido un invertir, por ejemplo. ¿Entienden, no? Pueden tener un copiar, un invertir. En el grafo dirigido tiene sentido tener un método de invertir. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el invertir o
o inverso, como quieran llamarle, devolverles otro grafo, pero con las flechas volcadas. En el grafo no dirigido no tiene sentido porque el grafo dirigido, las líneas no tienen flechas, van de ida y vuelta, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, continuamos el día jueves, jóvenes. Analícenlo todo esto que les he dado, vayan implementando. Ya por ahí tienen alguna pregunta para hacer la siguiente clase. ¿Está claro? Está bien, ingeniero. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Traten de estar puntuales, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.